Bueno, pues bienvenidos a la segunda sesión por la tarde del día de hoy, martes 4 de julio. En esta sesión tengo el honor de presentar en primer lugar a Pablo Ruiz Favo, que es investigador de aquí del equipo de Postdata y de Lean y bueno, pues es especialista en procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, pues nos va a hablar de expresiones regulares. Muchas gracias, Pablo. Vale, gracias. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye Acerca bien? del micro. ¿Ahora me oís mejor? Sí. Vale. Bien, si dejáis de oírme me lo decís, por favor, por si acaso. Vale. Bien, buenas tardes, gracias por estar aquí. Entonces, esta sesión se trata de ver las expresiones regulares, que son una herramienta, un lenguaje para modelizar patrones de caracteres, para encontrar cadenas de texto y luego poder manipularlas también, poder editar cadenas de texto de forma eficaz. Como puede ser para satisfacer necesidades bastante comunes en el ámbito de las humanidades digitales, ya que en humanidades digitales frecuentemente tenemos que trabajar con formatos estándar que tienen características textuales específicas. Entonces, para transformar nuestros textos en los formatos relevantes, es útil tener técnicas eficaces de transformación de textos, y las expresiones regulares es una de estas técnicas. La charla de hoy se dirige a un público no técnico, o sea, a humanistas que quieren tener herramientas eficaces para manipular textos. A ver, hay dos partes en esta presentación. Primero, una parte que es teoría entre comillas, porque es una descripción del lenguaje de las expresiones regulares, y la segunda son ejercicios. Os enseño el repositorio de la clase. Veis que está aquí la presentación, la presentación, ¿vale? Que es el PowerPoint, y aquí hay los ejemplos que están en las diapositivas de la presentación. Entonces, podéis seguir todo lo que hago con expresiones regulares si abrís ese archivo que se llama handout.txt. Son los ejemplos de las diapositivas del PowerPoint, ¿vale? Podéis intentar aplicar las expresiones que doy como ejemplo para ilustrar las características del lenguaje. Podéis usar ese handout.txt para practicarlo. Entonces, este tipo de contenido como expresiones regulares, yo creo que, no espero que se asimile directamente simplemente porque yo he hablado de eso. Yo creo que la manera de aprender a trabajar con esto es practicar después de la presentación, en casa, durante el periodo de ejercicios. Entonces, si pensáis que va muy rápido, yo creo que es por eso, porque es algo que se aprende de manera un poco individual, gradualmente, según cómo cada persona avanza. Si por el contrario pensáis que avanzo demasiado lento, pues no hay problema, porque podéis avanzar más adelante en la presentación o en los ejercicios. O sea, los ejercicios, os voy a hablar ahora dónde están. Están aquí en la carpeta de ejercicios. En fin, veis la carpeta de ejercicios, ¿no? Vale, pues ahí dentro, os la enseñaré luego, o ahora. Ahora incluso. A ver. Bien. Ahí, os lo digo ya por si alguien quiere avanzar. Hay una hoja de ejercicios que está aquí. También hay una hoja de respuestas que contiene las soluciones. Y después, para todos los ejercicios, los textos sobre los que hay que trabajar son estos de aquí: derechos humanos. Luego también esto de Yurkiewicz, que es un poeta argentino. Y para los ejercicios 10 y 11, como había varios archivos para cada uno de esos, pues he hecho una carpeta por separado. Esto, como digo, si va demasiado lento la cosa, pues podéis avanzar a los ejercicios y ya hacéis lo que queráis, porque además están las respuestas. Bueno, pues eso. Vamos a volver a la presentación. Bien. Entonces, ¿de qué va esto, las expresiones regulares? Pues, como decía antes, es una herramienta de lenguaje para encontrar y editar cadenas de texto que corresponden a un patrón formulado en términos de caracteres, secuencias de caracteres, etc. Puede servir para muchas cosas, como os decía, para transformar formatos, pero también para análisis un poco lingüísticos, como encontrar las palabras que contienen un sufijo o prefijo. Se pueden encontrar incluso rimas con esto, con un poco de paciencia, etc.
Puede servir para buscar fechas, que es un tipo de entidad nombrada, depende cómo se defina. Puede servir incluso para silabificar. El tema es que una expresión regular representa múltiples cadenas de caracteres, por eso es útil. Y es una manera compacta de representar una multitud de cadenas de caracteres. Hay una serie de sitios web en los que podéis practicar las características de este lenguaje y herramienta, como esos tres de ahí, el regexpal, regex 101 y regexer. En aquí al final de las diapositivas miraremos el regex 101. Luego, este tipo de herramienta está disponible en editores de texto plano, ¿vale? Y aquí os he dado 3 ejemplos de editores de texto plano: Geany, Sublime o Notepad++. Los ejemplos de esta presentación se basan en Geany, pero bueno, la mayoría de las características de las expresiones regulares están igualmente disponibles en Sublime o Notepad++, ¿vale? Bien. Entonces, aunque no es una clase para especialistas de informática y por tanto no hablaré de las bases informáticas de este lenguaje, que son los autómatas, como observación histórica hay muchos tipos de expresiones regulares. Para no liarla os digo qué tipo usamos aquí. Usamos tipos un poco modernos, que se basan en la librería, bueno, que son similares a la librería PCRE, ¿vale? Son tipos bastante modernos desde los años 90 y más. Porque antes hubo tipos más básicos, ¿no? Lo que he puesto ahí, Basic y Extended. Bueno, son tipos más antiguos, menos fáciles de manejar. Entonces, bueno, para que sepáis que las lenguas de hoy día es ese tipo de librería más parecida a PCRE. Bueno, pues nada, aquí tenéis como de manera preliminar cuáles son los tipos de elementos que hay en este lenguaje, aunque luego vamos a verlos en detalle, pero bueno, aquí como ya entendéis, como overview preliminar de la cosa, pues os digo que hay literales, que son caracteres que se representan a sí mismos. Luego hay también caracteres especiales que llevan a cabo una función. O sea, representar a un conjunto de caracteres, o decir cuántas veces debemos buscar un patrón, o decir dónde lo debemos buscar, al principio de una línea, al final. Esto es lo que le da gracia a las expresiones regulares, ¿no? No solo los literales. Bien, para las personas que... Esto puede que os parezca demasiado básico, pero no sé, si hay alguien que nunca ha usado un editor de texto, no sé si es el caso, pues os hace falta saber cómo se hace todo esto de introducir una expresión regular. Entonces, pues ahí, ese es Geany, que es el editor que he propuesto para esta clase, y con control F abrís ese diálogo para buscar las expresiones, ¿vale? Y luego, pues las tenemos que buscar en un texto. El texto que tenía yo es este de Handout, que lo voy a buscar ahora mismo. Handout, este. Bueno, pues con este, si hacéis control F, podéis buscar todo lo que vamos a hacer en las diapositivas. Vale. Un momento. Entonces, como veis, hay un cuadro de texto en el que hay que meter la expresión regular. Hay que asegurarse de que la casilla... O sea, esta de Use Regular Expressions. Un momento. Ok. La casilla Use Regular Expression tiene que estar activa. Si queréis que las expresiones regulares que introducís sean sensibles a mayúscula minúscula, ahí tenéis la casilla para elegir eso. Y entonces, para obtener las cadenas de texto que corresponden a la expresión, tenéis aquí mark, ¿vale? Esa es la... Entonces, lo que me parecería una buena manera de seguir esta presentación es si tenéis Geany abierto y hacéis las búsquedas que yo voy a hacer sobre el texto handout. Vale. Entonces, los literales. Los literales, pues como su nombre indica, es sin más que hay una cadena que se representa a sí misma. Aquí arriba vemos que LA, la, está encontrando tanto LA, L mayúscula, como LA en minúscula, todo, porque no hemos elegido sensibilidad a mayúsculas minúsculas. Abajo, como si lo hemos elegido, vemos que LA mayúscula ya no se encuentra. Todo eso es muy fácil. No sé si dejaros tiempo para que lo practiquéis, porque es como muy literal. Igual es mejor que pasemos ya a las verdaderas características de este lenguaje que sirven para cosas más interesantes. Como por ejemplo los cuantificadores. Que lo que hacen los cuantificadores es
nos dicen cuántas veces queremos reconocer un patrón. Lo de los modos de cuantificación lo vamos a ver luego, ¿vale? Os lo digo luego. Ejemplos de esto. Primer cuantificador sería el signo de interrogación, que lo que hace es que el signo o la expresión sobre la que ese cuantificador tiene alcance, a la cual el cuantificador modifica, es opcional. Por ejemplo, aquí tenéis la expresión LAS, interrogante. Eso hace opcional a la S. Y por eso esta expresión encuentra tanto la en la manera como las carga. ¿Vale? Lo azul es lo que encuentra la expresión. Creo que estaba claro, ¿no? Vale, ¿hasta ahora tenéis una pregunta de cómo funciona esto? Entonces sigo. Más cuantificadores guays. El plus, signo más, este cuantificador quiere decir que tenemos que encontrar el signo sobre el cual el cuantificador tiene alcance, bueno, el signo, la expresión, al menos una vez, pero no hay límite máximo, ¿vale? Por eso es por lo que AL más encuentra AL una vez la L y AL dos veces la L. Por eso encuentra AL dentro de calor y ALL dentro de calle. Más cosas. Si queréis encontrar una expresión, un número exacto de veces, esa es la sintaxis, con llaves y el número exacto de veces que encontrar dentro de las llaves. Por eso AL con llaves 2 es ALL. ¿Vale? ¿Esto lo estáis practicando con lo del handout o...? Vale. Ah, vale, sí, no, ya sí, es que no da tiempo. Entonces, bueno, para la gente que lo quiera practicar, pues os cuento cosas sobre este poema y así la gente practica. Esto es el arte poética de Jaime Gil de Viedma, que es un gran poema. Y recomiendo este poema, aparte de todos los demás poemas de este mismo autor. Creo que ya os habrá dado tiempo a practicarlo, ¿no? Bueno. En fin, luego están los ejercicios con los que podéis practicar, etc. Vamos a ver otra cosa interesante de los cuantificadores. Si os dais cuenta, hasta ahora los cuantificadores han tenido alcance sobre un solo carácter. Pero es que sería útil poder hacer repetir secuencias de caracteres, ¿no? No solo un carácter. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? O sea, si queremos hacer AL repetido dos veces, las dos, AL, ¿qué hacemos? Pues se hace así. Podéis poner un paréntesis alrededor de la expresión a repetir y la cuantificáis diciendo que tiene que estar repetida dos veces. Hay dos tipos de paréntesis. Los mejores son estos, más complicados, con interrogante y dos puntos. Y os voy a decir luego, o está ahí en la diapositiva 60, por qué. Pero bueno, se puede hacer con paréntesis simples o con los otros, ¿vale? Entonces, como veis aquí, AL entre paréntesis cuantificado dos veces, encuentra la secuencia AL en la frase balalaika uralaltaika. Eso. ¿Qué más? También podéis hacer cuantificación con un mínimo y un máximo. Como veis, la sintaxis es llave, mínimo, coma, máximo. Por si queréis practicar alguna cosa, os dejo un poco de tiempo y tal. Sigue siendo el poema de arte poética de Jaime Gil de Viedma. Es la famosa oración final de palabras de familia gastadas tibiamente, ¿no? Gran poema. Bueno, creo que la gente ya está practicando y tal. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, a no ser que haya voces en contra. No. Lo mismo que antes. Si queréis repetir una secuencia de más de un carácter, pues la tenéis que envolver en estos paréntesis. Ya os doy los que son mejores, ¿vale? Los que tienen el interrogante y el dos puntos. ¿Veis aquí cómo encuentra AL en la palabra albal las dos ocurrencias de AL que hay? Y también encuentra al todo junto dentro de balalaika. Pues eso, lo que decíamos. Otro ejemplo de ese tipo, de iterar una secuencia de más de un carácter, aquí, ¿no? ER iterado mínimo una, máximo dos. Pues sombrerero, erer dentro de la palabra sombrerero, lo encuentra. O querer, erer dentro de querer, también lo encuentra. Pero como el mínimo es 1, el final del infinitivo de vender también lo encuentra. Vale. Si queréis practicar o algo, esto es una oración que no es de ningún poeta, que yo sepa, que está más puesta ahí para poder practicar esto. Vale.
Si no tenéis ninguna pregunta, continúo con esto. Vale, esto ya es más, ¿cómo decir? El asterisco encuentra algo 0 veces o no importa qué número de veces. O sea, encontrar algo 0 veces quiere decir que es opcional, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, una B con una E y un asterisco, eso puede encontrar simplemente una B porque como la E puede estar 0 veces es opcional. Y también puede encontrar una B seguida por no importa qué número de E's. Por eso veis aquí que esta expresión regular, que podéis practicar con handout.txt, encontraría tanto la B sola como una B seguido por A's, que no hay Es, como B, como B. Vale. Eso. Bueno, lo voy a practicar yo también un poco, mira. Así me cuesta más o menos el mismo tiempo que a vosotros. ¿Qué sucede? Sí. Sí. Dime. ¿Hace que sea opcional solo la B? O sea, la E. La E, sí. No. La E solo, el último Sí. carácter. Sí, porque, o sea, todos los cuantificadores tienen el alcance sobre una expresión. Como aquí no hemos hecho ningún tipo de envolvimiento de la expresión en paréntesis, por defecto es el carácter que precede inmediatamente. Para encontrar bebé, ¿cómo sería? Bebé sin acento. El verbo beber, sí. Le teníamos que poner esto así o aún mejor así, ¿no? Sería la cosa. Esto nos encontraría bebé, de la misma manera que nada, de la misma manera que bebé. Bueno, eso. Eso. En fin. Vale. Bien, vamos a seguir con los cuantificadores. Y aquí, si no tenéis más preguntas, vamos a hablar de los modos de cuantificación, que es súper útil y, ¿cómo decir? Y es una buena cosa a conocer. Bueno, los modos de cuantificación hay dos. Greedy o codicioso, que es por defecto. Y también el segundo modo que hay es, es el lazy o perezoso, que ese no es por defecto, hay que pedirlo. Entonces, ¿qué significa greedy? Pues que vas a coger la cadena máxima que corresponde a la expresión. Eso es greedy o codicioso. Ahora voy a daros ejemplos de cadena máxima y mínima, para que veáis lo que quiero decir. Y el perezoso es que vais a coger la cadena mínima que corresponde a la expresión. Por ejemplo, aquí. Bueno, no, os enseño la sintaxis antes. Por defecto, los cuantificadores, estos dos, el plus y el asterisco, son codiciosos, pero si ponéis un interrogante detrás, los hace perezosos. ¿Esto cómo se manifiesta en la aplicación de las expresiones regulares? Pues, a ver, de estos dos, ¿cuál es codicioso, cuál es perezoso? ¿Qué pensáis? Miráis, aquí esta expresión significa E mayúscula N seguido de no importa qué carácter, al menos una vez, hasta una letra A. Y esta de abajo significa más o menos lo mismo, pero esta A es la última del texto. Y esta A de aquí, con perezoso, es la primera del texto. ¿Vale? ¿Veis la idea? Eso es muy útil porque, claro, frecuentemente va a haber más de una ocurrencia de la misma letra o de la misma expresión en una cadena de texto. Con eso podéis controlar. ¿Quiero la mayor cadena posible o la mínima posible? Bueno, eso. Ahí está la explicación de la diferencia entre estas dos. ¿Vale? De hecho, tenéis un ejercicio, creo que es el ejercicio 7, que va de esto. Voy a sacar los ejercicios. Si queréis practicar un poco eso, os doy unos segundos y de paso miro los ejercicios y os digo cuál es el que habla de esta diferencia. Voy a buscarlo. Y de paso os doy tiempo porque así podéis practicar expresiones, bla, bla, bla. Esto va un poco lento mi ordenador y tal. En fin. Ah, sí, lo encontré. Sí, pues es el ejercicio 7 el que sirve para practicar lo de perezoso y codicioso. O sea, no os lo he enseñado, pero bueno, están ahí los ejercicios. O sea, el 7 es para este tipo de cosas. Vale. Bueno, vamos a seguir con la presentación, ¿vale? Aquí tenéis un resumen de los cuantificadores. Lo voy a repetir, pero vamos. El interrogante hace opcional la expresión sobre la cual el cuantificador tiene alcance. El asterisco la hace opcional, pero también puede repetirse un número indeterminado de veces. El plus es al menos una vez y luego no importa cuántas.
una cifra entre llaves es el número de veces que hay que encontrar esa expresión. Dos cifras separadas por una coma dentro de las llaves, como aquí, es un rango. Mínimo X, máximo Y. Luego, que añadís un interrogante detrás del cuantificador más o asterisco, lo hace perezoso. Y finalmente, para poder tener alcance sobre una secuencia de caracteres en vez de sobre un solo carácter, pues tenéis que añadir esta especie de modificador, ¿no? De paréntesis, interrogante y 2 puntos. El paréntesis solo también va, pero bueno, ya os voy a... luego vemos por qué la diferencia. Vale, escapar caracteres. ¿Tenéis alguna pregunta sobre cuantificaciones o alguna de las cosas que hemos visto hasta ahora? Entonces, vamos a pasar a escapar los caracteres. ¿Qué es esto de escapar los caracteres? Pues es lo siguiente. O sea, hemos visto que hay caracteres especiales, ¿no? Como los paréntesis, el interrogante, los cuantificadores, todos ellos. Y si en un texto hubiera esos caracteres especiales, ¿cómo los encontramos? Porque claro, es un poco problemático, ¿no? Porque esos caracteres hacen cosas. No son un carácter en tanto que tal, ¿cómo se dice eso? En sí mismos. No son un carácter en sí mismos, son operadores. Entonces, si queremos encontrar un carácter de operador en sí mismo, los tenemos que escapar. Por ejemplo, si quisiéramos analizar este poema, esta especie de caligrama aquí, pues si quisiéramos ver si efectivamente hay un signo más o un paréntesis, pues deberíamos escapar ese signo. Y se hace así, con la antibarra. Antibarra y un carácter X hace que ese carácter especial X sea literal, sea percibido, tomado, aplicado como literal. Entonces, tengo una pregunta. La antibarra esta, backslash, ¿eso cómo lo encontramos? A ver, ¿qué pensáis? La pista es que la antibarra también es un carácter especial. Entonces, para escaparlo, deberíamos añadir otra antibarra. Eso. A veces es un poco lioso según los lenguajes de programación y podéis tener 4 antibarras. Pero bueno, eso es una cosa anecdótica. Escapar antibarras con antibarra, ya. Más cosas. Las clases de caracteres. Las clases de caracteres son conjuntos de caracteres. Es súper útil. ¿Cómo se definen las clases de caracteres? Pues con corchetes. Ahí, por ejemplo, tenéis una clase que es todas las vocales minúsculas sin acento y con acento agudo, ¿no? Con tilde en español, como la tilde que hay en español. Y son las minúsculas. Entonces, esta expresión regular de aquí encontraría cualquiera de los signos que están dentro de esta clase. Por cierto, si alguien se aburre y tal, aquí tenéis información adicional, ¿vale? Esa página web tiene muchísima información y ese libro todavía mucho más. Lo digo, no sé, por si alguien parece que va lento o lo que sea, pues eso. Era la diapositiva 73, por si queréis mirar. Bueno, vamos a ver más cosas sobre las clases de caracteres, si no tenéis preguntas sobre ello. Como hay clases de caracteres muy recurrentes, ¿no?, que se usan todo el rato, hay abreviaturas para ciertas clases de caracteres. Por ejemplo, los blancos, los espacios, pero espacios entendidos en el sentido de tanto un espacio con la barra espaciadora como una tabulación o un salto de línea. O sea, el salto de línea es lo que pasa cuando le dais a Enter. Eso, por la gente que no sabe eso. Es que es perfectamente posible. Bien, este antibarra S minúscula se incluiría, es esa clase de caracteres, ese tipo de espacios. Luego, los dígitos es antibarra D. Y luego está este concepto de caracteres de palabra, que es antibarra V minúscula. Es un poco problemático esto de antibarra V minúscula porque no en todas las aplicaciones que usan expresiones regulares la antibarra V minúscula corresponde a los caracteres con acento. En el editor este que os he sugerido para hoy, este de Gini, aquí sí, antibarra minúscula sí que le va a encontrar los acentos, pero hice unas pruebas con Sublime, este Sublime Text, que está muy bien y tal, pero ahí no, antibarra V minúscula no encontraba caracteres con acento. O sea, no es un problema porque hay otras maneras de encontrarlos, ¿no? Este es Sublime, no sé si lo habéis bajado a alguien, pero bueno, está muy bien y tal, mucha gente lo usa. Pero eso, que sepáis que puede que ahí tuvierais que hacer una clase con los caracteres que tienen acento, en vez de usar la abreviatura antibarra V. En fin, vamos a seguir.
lo que pasa con las abreviaturas de caracteres es que hay una convención que sobre la alternancia mayúscula-minúscula. Por ejemplo, si antibarra de minúscula son los dígitos, los números, antibarra de mayúscula es el complemento, todo lo que no es un número. ¿Vale? Van así. Todas las abreviaturas de las que os he hablado va así. Las abreviaturas de clases. ¿Vale? Eso puede ser útil para escribir menos cosas. O sea, para escribir menos sirve. Esto, o sea, en realidad, como digo, es que esto no merece la pena que hagamos test y tal, porque creo que luego, o sea, tenéis las diapositivas, os acordáis un poco de las cosas que se pueden hacer y si es necesario para un ejercicio, pues podéis volver y si no os acordáis, ver cómo iba. O si no tenéis las páginas estas web que os he dado y tal. Bien. Una cosa más interesante es esto de negar las clases. ¿Vale? Una clase negada es una clase que tiene un acento circunflejo como su primer carácter. ¿Vale? O sea, el segundo ejemplo de aquí con circunflejo A, E, I, O, U es todo menos esas vocales A, E, I, O, U. Todo lo demás. Me da igual lo que. Un número, un salto de línea, un espacio, todo. Un signo de exclamación, da igual. Bueno. ¿Qué más cosas? Se pueden combinar la negación de una clase con las abreviaturas de clase. O sea, como hemos dicho que... Bueno, espera, vamos a hacer un poco de... Por cambiar un poco y tal, pues... Hemos dicho que esto es lo contrario de esto, ¿no? Pero también hemos dicho que para negar algo, lo metemos en una clase, ponemos un circunflejo. ¿Veis o está pequeño? ¿Se ve o no? ¿Sí? Vale, porque se puede hacer más grande, ¿eh? Si no, o sea, digo. O sea, a ver, para negar algo lo metemos en una clase, ponemos circunflejo y hacemos así. Esto sería un sinónimo de... Esto. Son sinónimos. Eso. Vale. Vale, bueno, vamos a seguir. Vale, otros caracteres importantes... Sí, dime. Si tiene una utilidad usar uno en vez de usar otro. Yo creo que usando esto escribes menos. Es sobre todo eso. Pero las clases de caracteres sirven para combinar varias opciones. O sea, si tuvieras que hacer no un blanco ni un dígito, pues solo puedes usar una clase de carácter, básicamente. Por eso, o sea, hay contextos, hay aplicaciones para las cuales tienes que usar una clase de caracteres. Pero en otros, que no te hace falta usarla, puedes usar las abreviaturas. Sí. O sea, sí, eso es. ¿Eso? Vale. Vale. Bien, hasta ahora hemos hablado de clases de caracteres, ¿verdad? Pero también hay caracteres no literales, que son como convenciones para representar un solo carácter. Como estos de aquí. Antibarra T es una tabulación. ¿Veis lo que es una tabulación, no? Esto de que le dais al tabulador y hace como columnas. Bueno, pues eso se encuentra con antibarra T. Antibarra N es un salto de línea, como cuando le dais a Enter en Word o LibreOffice o lo que sea. Y antibarra R es más o menos lo mismo. En algunos sistemas operativos, un salto de línea se formaliza como antibarra R, antibarra N. Eso lo vais a tener que usar en un momento dado. Sin más, para que sepáis que los diferentes tipos de espacios en un documento se representan con expresiones diferentes. Bien. Mirad, aquí tenéis las abreviaturas de clase de caracteres, ¿a qué corresponden? Esto es interesante porque veis los rangos. Veis que dentro de una clase de caracteres, con corchetes, se pueden definir rangos. O sea, esto es un carácter de palabra, ¿verdad? Hemos dicho, antibarra V minúscula, carácter de palabra. Pues es todas las letras mayúsculas de A a Z y minúsculas de A a Z y dígitos del 0 al 9, porque no hay más dígitos, y guión bajo. ¿Vale? ¿Veis la idea? ¿Por qué guión bajo? Porque lo han definido así, forma parte de la especificación del lenguaje. El guión bajo lo han puesto como carácter de palabra. Eso es. Y antibarra V mayúscula es, pues eso, la misma clase,
pero negada, ¿vale? Eso. Luego los blancos son estos de aquí. Esto es la barrera espaciadora, tabulación, retorno de carro, nueva línea. Antibarra V es un tabulador vertical, da igual lo que es, da exactamente igual. Y antibarra F es un salto de página. Como cuando le dais a Control Enter en el Word o en el LibreOffice y hace una nueva página. Pues eso es, antibarra F es eso. Y los demás, repito, sin más para repasar. Antibarra T es tabulador, esto es una especie de salto de línea, antibarra R, antibarra N también es como un salto de línea, una marca de nuevo párrafo o nueva línea, ¿vale? Vale, entonces, antibarra D minúscula, ¿qué es, por cierto? Son los dígitos, entonces, ¿qué deberíamos escribir ahí? Pues doy una pista, estamos con clases de caracteres, ¿no? Entonces, de entrada hay que escribir una clase, que es así, de caracteres. ¿Y qué hay dentro de la clase? Son dígitos. Pues podemos hacer así, ¿no? Eso podríamos hacer, ¿no? Sí, eso, pero como eso es un poco aburrido y no queremos escribir, porque no queremos escribir, o sea, cuesta esfuerzo. Lo hacemos así, queda el rango y ya está. Eso. Vale, bueno, yo no quiero escribir, si queréis, pues. Vale. Y antibarra de mayúscula, tenemos que negar la clase, ¿no? Y hemos dicho que para negar, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle un no, así, ¿no? Eso. No, vale, no. No, no es eso. Es un acento circunflejo, ¿no? Vale. Como primer carácter de la clase, para negarla. Es una clase negada. Vale. Vale, más cosas. Sí, efectivamente ahí lo veis, que es una clase negada. No os he dicho, aunque lo hemos visto en el ejemplo de operadores codiciosos y perezosos, el punto significa cualquier carácter, ¿vale? Por ejemplo, lo veis ahí. Pero aquí hay una cosa que os quería decir, que, claro, parece, como todo está azul, parece como que ese punto representa todo el texto, pero no es así, obviamente. O sea, ese punto representa un carácter dentro del texto. Pues espera, que os enseño una cosa de... A ver, la nostalgia. O sea, ese es el texto, ¿vale? O sea, igual es demasiado obvio para vosotros, pero lo quería decir porque puede llevar a confusión. Si hacemos mark, ¿no? Nos da todo en azul. Pero, o sea, cada match es un carácter, ¿vale? Eso se puede hacer con next. Si vais haciendo next, 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 ¿veis cómo ahora coge de uno en uno? ¿Lo veis, no? Que el azul oscuro es 1. Vale, porque el punto es un carácter, no lo hemos cuantificado, es solamente 1. ¿Eso, veis lo que quiero decir o no? Es que igual es una tontería y estoy complicando las cosas. O sea, es para que sepáis que aunque todo es azul, esta expresión representa un carácter, eso quería decir. Bueno, vamos a hacer ahora una expresión que represente una línea entera, ¿vale? ¿Cómo pensáis que es? Os aviso, por cierto, que en las expresiones regulares el modo de búsqueda por defecto son las líneas, ¿vale? O sea, por defecto esto busca de línea en línea. Entonces aquí os he dicho que estamos buscando carácter por carácter, ¿no? Hacemos next, next y veremos 1, 1, 1. ¿Qué pasa? Sí, 1, 1, sí. ¿Veis? Pero ahora queremos una línea. ¿Cómo hacemos eso? Una línea es una cadena de caracteres de longitud indeterminada. Puede ser una línea vacía en la cual no hay ningún carácter, o una línea con caracteres en la cual hay al menos uno. Si os acordáis, podríamos hacer así, ¿no? Porque eso nos daría un carácter, X, el que sea, el punto es un carácter, el que sea, al menos una vez. Si hacemos mark, nos sigue dando todo azul, pero ahora estamos atrapando líneas, vais a ver. Le damos a next para ver lo que estamos atrapando. ¿Veis cómo ahora coge líneas? Eso. Porque ahora estamos modelizando la línea entera, ¿veis? Bueno. He cogido la primera, la segunda... Le he dado el botón que no era. Ahora va a coger la segunda. La segunda, tercera, cuarta. ¿Por qué la 5 no la coge? ¿Veis que pasa de la 4 a la 6? ¿Habéis visto? Ha pasado de la 4 a la 6. Porque en la 4 hay un problema. En la 5 hay un problema. Que es que no hay caracteres. O sea, está solo el salto de línea, que no se cuenta para esto. Para que contara la 5 habría que hacerlo así. Porque eso quiere decir nada. Encuentra nada o algo. Entonces eso también, como la 5 es nada, encontraría la 5. Vale.
Eso, en fin. Luego lo practicáis si queréis y ya vais a ver cómo es. O sea, esto en la 5 no se la salta. ¿Veis? Está en la 5 todavía, no ha pasado a la 6. Ahora va a pasar a la 6. Eso. En fin, que igual estoy liando, que es una cosa que a mí me parece curiosa, pero bueno. Quizás no hay que insistir tanto en eso, ¿no? En fin. ¿Veis? Está todavía en la 5 y ahora está en la 6. Vale. Bueno, vamos a volver a esto de la presentación y tal. Esto es lo que os acabo de explicar. Lo de la línea. Cómo encontrar una línea. Esto, ¿vale? La línea vacía incluso. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de elementos de este lenguaje. Que no representan caracteres, sino posiciones. Son las anclas y las fronteras. Esto, como digo, no consume ningún carácter, no corresponde a un carácter, sino a una posición. ¿Y las posiciones que...? ¿Hay una pregunta o algo? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Hay una pregunta? Nos dice Elisa Vivancos, uso Sublime, ¿los otros se pueden utilizar en OS X? ¿Si se pueden utilizar en qué? ¿En OS X. Sí, a ver, Genie sí, y además lo probamos en el laboratorio. Genie sí, Notepad++, que yo sepa no. Vale. Multiplataforma, o sea, Linux, Windows y Mac son Genie y Sublime, sí. Muy bien, pues muchas gracias. Vale. Gracias. Volvemos a las anclas y las fronteras. Es muy poético, ¿no? Esto de anclas, fronteras. A mí me lo parece. En fin, esto de las anclas lo que hace es definir dónde dentro de una línea queremos encontrar el patrón. Tenemos el circunflejo, que en este caso significa principio de la línea, ¿vale? Y tenemos el signo de dólar, que significa final de la línea, como caracteres de ancla, como anclas, ¿vale? Vale. A ver. Vamos a hablar de las fronteras ahora. ¿Veis la idea de las anclas? A ver, igual deberíamos dar un ejemplo. Espera. Quizás, bueno, vamos a dar un ejemplo. Si queréis buscar... A ver. Por ejemplo, LA. ¿Lo veis aquí, LA? Hay algunos a principio de línea y otros no, ¿verdad? Vale, pues entonces, para coger solo los que están a principio de línea, hacemos así. Y ahora ya veréis como los que están a medias, ahí entre medio, labios y la calle familiar no van a salir. ¿Veis? Ahora están anclados al principio de la línea. Ya se ve, ¿no? Vale. Entonces, lo mismo al final de línea. Ponéis el dólar y lo restringe la búsqueda al final de la línea. Vale. Vamos a hablar de las fronteras. Sí, dime. No he oído, perdona. A la última palabra de cada línea. En este texto hay 10 líneas. Entonces el final de la línea sí es aquí, esta posición. No la última palabra, la última posición. Esta y esta, que está el cursor ahí, y esta. ¿Vale? Vale. A ver, hay algo... Espera, igual os puedo dar un ejemplo. Es que no encuentro ningún buen ejemplo. Por ejemplo, yo qué sé, las. Imaginaros que es así. Está mal, eso no es castellano, pero bueno. Las nostalgias, venga ya. Así es castellano, venga. Las nostalgias. Vamos a buscar las al final de línea solo. ¿Vale? A ver lo que nos encuentra. ¿Por qué no encuentra nada? Qué movida. Hay un pequeño problema. No sé por qué no encuentra... Yo pensaba que iba a encontrar esto. No sé por qué no lo encuentra. No sé qué está pasando. O sea, creedme, todo funciona, pero no sé qué está pasando aquí. Hay algo que no... En fin, me vais a tener que creer. Sí. No, da igual. Da igual. No, eso daría igual, No. En fin. Ah, sí, ya sé por qué. A ver si lo veis, por qué. Hemos dicho que el diálogo de buscar con expresiones regulares se abre con control F. Pero hay una cosa que tiene que cumplirse. Que es que tenemos que pedir usar expresiones regulares.
Si no, usa literales. ¿Vale? Es por eso. Bueno, como no sea por eso voy a quedar muy mal, pero no, pero tiene que ser por eso. ¿Lo veis? Es eso. ¿Veis? O sea, LAS restringido al final de la línea, pero usando expresiones regulares, claro. Si no, no funciona. ¿Vale? Bueno, o sea, y eso es lo que os quería enseñar, que así encuentra las al principio o las al final de la línea, pero si lo restringimos, como acabamos de hacer, solo tendremos al final de la línea. Ahora se ve, ¿no? Ahora se ve claro, ¿no? Todo. Vale. Vale. Bien, entonces ahora ya finalmente vamos a hablar de las fronteras de palabra. Ay, que están aquí. Estas son las fronteras. Es una antibarra B minúscula. ¿Vale? Esto en el editor Gini, este que estoy usando yo todo el rato, antibarra B minúscula es tanto principio de palabra como final de palabra. Pero en otros editores tenéis dos signos diferentes, o dos expresiones diferentes, mejor dicho, para principio de palabra, que sería esta, con menor que, y final de palabra sería antibarra mayor que. En Gini estas no funcionan, en Notepad++ y Sublime sí. Vale, sin más que lo sepáis. Os doy un ejemplo de las fronteras de palabra. Y esto os dejo practicarlo con lo del handout, no sé qué. Handout.txt. Por ejemplo, si queréis una A que está al principio de palabra, pues ponéis frontera de palabra, A. Veis que aquí, esta expresión de arriba, en la autopista de Alabama, nos está cogiendo las A's que están al principio de la palabra, ¿no? La primera A de autopista y la primera A de Alabama. Si ponéis por el contrario, os dejo mirarlo un poco. Bueno, ya lo voy a hacer yo. A ver. A ver. La autopista de Alabama. A ver. A ver. Bueno, creo que lo habéis hecho ya, ¿no? Es un poco engorroso esto. Lo habéis hecho ya, ¿no? Me parece. En cualquier caso, vamos a hacerlo. Lo voy a hacer yo también. Eso nos cogería las A's al principio de palabra, porque he puesto frontera de palabra con A. ¿Vale? Y si queremos coger las A's en final de palabra, pues tenemos que coger A y después la frontera de la palabra. Eso es. Vale. Entonces, no sé si os habéis dado cuenta de una característica peculiar del acento circunflejo este. Porque lo hemos usado en dos contextos, con dos significados. Aunque esto sea un lenguaje formal que estamos usando aquí, puede haber un poco de ambigüedad en un lenguaje formal. Y se resolvería exactamente igual que en los lenguajes naturales. O sea, por el contexto. Este circunflejo, dentro de una clase de caracteres en corchetes como el primer elemento de la clase, niega la clase. Pero si está en cualquier otro sitio, sería el principio de la línea, ¿vale? O sea, aunque sea en el lenguaje formal, puede haber cierta ambigüedad que se resuelve inmediatamente por el contexto. Eso es lo que os quería contar de las fronteras y las anclas. Sí. En fin, vamos a hablar de las alternancias. Hemos visto ya una manera de proporcionar alternancias, ¿no? Porque hemos dicho que una clase de caracteres nos da como opción todo lo que hay aquí, ¿no? A, E, I, O, U. Eso es una A o una E o una I o una O, una U. Pero si queremos secuencias, una ER o una IR para los verbos, ¿no? ¿No? Ah, os lo estoy diciendo ya. Si quisiéramos alternar entre ER, IR y AR, no podríamos hacer una clase porque hay secuencias, no solo caracteres. Entonces, para este tipo de alternancia, tenemos que usar otro operador, que es esto, la barra vertical o pipe. Si no os ha tocado nunca usar este carácter, en el teclado español está Alt-GR con 1. Alt-GR más 1. ¿Vale? Ahí. ¿Os funciona? Pipe. Otro teclado bastante popular es el teclado americano, que está aquí. Eso. En fin. Si no lo encontráis, me decís luego. O sea, se puede buscar en internet todos los tipos de ocupaciones de teclado y lo encontraría más fácilmente. En fin, el pipe este barra vertical para hacer alternancias.
lo que os decía, queremos buscar aquí no A, U, O, sino A, O, A, ¿vale? La secuencia AO o la secuencia OA. Pues ponemos así, AO barra vertical OA, y nos encuentra lo que está marcado en azul dentro de la palabra koala y lo que está marcado en azul dentro de la palabra cacao. El ejemplo que os he dado antes aquí era con las desinencias verbales, ¿no? Del infinitivo. Esto, ¿cómo hacemos para encontrar una expresión regular que nos dé los infinitivos? Pues pipe y pipe, ¿no? Eso es español, ¿no? Cantar, comer, sí. Dormir, sí. Sí, eso. Por cierto, si son infinitivos, esto irá al final de la palabra, ¿no? Todo esto irá al final de la palabra. Entonces, ¿qué hacemos para simbolizar el final de la palabra? Podríamos poner una frontera, ¿no? O algo. Como por ejemplo, ¿cuál? Esta. No, esa no, ¿eh? Muy bien, muy bien. O sea, no, es que era para ver si la gente se había dormido o no. Lo he hecho adrede para ver si os habéis dormido, pero estáis muy despiertos. Podemos poner eso, ¿vale? El problema es que eso sería para testearlo, ¿eh? Porque yo ahora mismo no sé si el alcance de esta B, esta antibarra B, es solamente esto o todo. ¿Pilláis lo que quiero decir? O sea, es posible que para que todo esto sea seguido de la frontera de palabra haya que hacerlo así, ¿vale? Para delimitar las expresiones, ¿vale? ¿Veis lo que quiero decir, no? No, pues bueno. En fin, luego lo testeamos. Mientras hacéis ejercicios, luego lo miro. Vale, lo que quiero decir es que quizás habría que hacer así. Esto es un excurso que no había preparado. Que quizás haya que hacerlo así. O si no, así. Pero esto, o sea, como digo, lo tendría que testear. O si no, así. ¿Vale? Por temas de alcance. De los cuantificados. Bueno, de los símbolos. Vale. En fin. Eso, olvidaros de lo que acabo de decir, tal, pum. Vamos a seguir con las alternancias y cosas. Aquí ya esto de los grupos y retroreferencias, back references, esto ya es lo que nos da el poder de las expresiones regulares, porque es lo que nos permite editar una cadena de texto, ¿vale? Haciendo referencia a subpatrones que se han encontrado dentro de la cadena, ¿vale? Esto es lo que da el poder a este lenguaje. ¿Qué es un grupo, formalmente? Pues cualquier expresión que la envolvéis dentro de unos paréntesis es un grupo. Y luego, normalmente hay hasta 9. En las implementaciones de expresiones regulares hay hasta 9 grupos normalmente. Podéis hacer referencia a esos grupos con antibarra 1, antibarra 2, antibarra 3, así hasta antibarra 9. Bien. Y como digo, o sea, sirve para... Bueno, ahora vamos a ver ejemplos. Estos son grupos así, grupos de captura. Pero no siempre vais a querer reutilizar el contenido del grupo. O sea, lo que hace un grupo es que cuando se encuentra la cadena de texto que corresponde al patrón definido por el grupo, se almacenan los caracteres del grupo, ¿vale? Y luego podéis reutilizar los caracteres. Si no se ve claro, vamos a ver un ejemplo ahora. Los grupos sirven para almacenar caracteres y poder reutilizarlos. Pero no siempre vais a querer reutilizar. Para eso existen los grupos de no captura, que son con interrogante y 2 puntos. Eso. Por eso os he dicho antes, no me acuerdo en qué diapositiva, en esta creo que era. No me acuerdo en cuál. Aquí os he dicho, bueno, aquí, como no queremos almacenar, aquí no queríamos almacenar nada, solo queríamos repetirlo. Por eso aquí no hace falta capturarlo. Y por eso os he dicho, hacéis un grupo con interrogante y 2 puntos. Porque no vamos a reutilizar. ¿Vale? Si no se ve claro, luego podéis leer más sobre esto, vamos. Podéis usar los paréntesis normales, Un momento. Podéis usar los paréntesis normales, si no... un momento. Podéis usar los paréntesis normales, si no, y luego ya cuando dominéis esto más, ya vais a ver lo que son los grupos de captura y no captura. Bueno. Entonces, un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de sustituciones con expresiones regulares, que es la finalidad última de las expresiones, poder hacer sustituciones, ¿no? El diálogo que os da acceso a esto ya no es control F, sino control H, ¿vale? Tendréis un diálogo así, en el que hay un patrón de búsqueda y un patrón de reemplazo. El patrón de búsqueda se llama contexto también.
Aquí definís un contexto con grupos o no. Y aquí definís una sustitución. Os voy a dar un ejemplo. Esto puede ser muy útil para cambiar formatos de archivos. Aquí, por ejemplo, tenemos una lista de nombres en los que hay el primer, o sea, el nombre y el apellido, ¿no? Separados por un espacio. Nombre, espacio y apellido. Pero imaginaros que hay una lista de 10.000 como eso y no queréis cambiarlo a mano y tenéis que llegar al formato apellido, coma, espacio, nombre. Pues para eso es muy útil las expresiones regulares. Si queréis cambiar 10.000 nombres de tipo John, espacio Smith, por Smith, coma, espacio, John, para eso valen estas cosas. ¿Cómo? Pues os lo voy a explicar un poco en detalle. Si os aburrís, pues lo siento y tenéis ejercicios por ahí y tal. Pero como puede que haya personas que nunca han visto algo así, pues lo voy a decir un poco en detalle, a riesgo de ser aburrido. Aquí arriba tenemos John Smith y Jane Jones, con espacios. Y queremos llegar a Smith, John y Jones, Jane. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Os he dicho, vamos a definir el contexto, vamos a definir la expresión que queremos modelizar y luego la sustitución. Aquí en búsqueda, search for, definimos el contexto. Hemos dicho caracteres de palabra, ¿verdad? Es V minúscula, antibarra. Pues ya está. Una antibarra V minúscula varias veces nos da una palabra, que sería la primera palabra. Y aquí nos hace falta un espacio y otra vez para la segunda palabra, o sea, Smith, lo mismo. Antibarra V minúscula, al menos una vez. Eso nos correspondería a Smith. Como vamos a intervertirlo, no, ¿cómo se dice eso? Invertirlo. Como vamos a invertirlo, hacemos unos grupos de captura. Y esta primera palabra se almacenaría en el grupo 1. John se almacenaría en el grupo 1. Smith se almacenaría en el grupo 2. Luego os los digo paso por paso con diapositivas. Pero queremos que el 2 ocupe el lugar del 1. Por eso ponemos antibarra 2, antibarra 1, con la coma y el espacio entre medio. Y por eso funciona. Vamos a verlo paso por paso y tal. Están las diapositivas, en serio. Esto está paso por paso. Hemos definido dos grupos, ¿no? Con dos paréntesis. 1 y 2. Un grupo para John y un grupo para Smith. Que están aquí. Y hemos dicho que el 2 pasa a donde el 1. Pues ya está. Y ponemos una coma y un espacio entre medio. No sé, es que es un poco raro de explicar esto, pero bueno, la idea es esto, que partimos de John Smith con un espacio entre medio y queremos llegar a Smith, coma, espacio John. Eso, ¿no? Tenemos un punto de partida y un objetivo. Pues eso es. El primer grupo coge John, el segundo grupo coge Smith. Queremos invertirlo, pues ponemos 2-1 en vez de 1-2. Si ponemos 1-2 se queda igual. Como lo queremos invertir, ponemos 2-1. Pues ya está. Y nos falta lo del medio, que no es igual que antes, porque antes en el medio había un espacio y ahora en el medio hay una coma y un espacio. Pues lo ponemos y ya está. Y así con todo. Así, ¿quieres pasar de HTML de un tipo X a otro? Pues este tipo de cosas es lo que se hace. Pues ya está. Ya nos da Smith, coma, espacio, John. Eso es un poco la idea de los grupos y retroreferencias y sustituciones. Eso es lo que le da el poder a las expresiones regulares. Vale. Bueno, dentro de menos de minutos vamos a empezar a hacer los ejercicios. Pero antes de hablaros de eso, os voy a hablar de una cosa bastante interesante, que es lo de los operadores de búsqueda hacia adelante y búsqueda hacia atrás. También conocido como look around, look ahead para búsqueda hacia adelante y look behind para búsqueda hacia atrás. Esto, a ver, es un poco friki de explicar, pero es muy útil. A ver, que me aclare. Lo podéis ir leyendo y tal mientras preparo aquí un ejemplo. A ver. Bueno, esto sirve para buscar una cadena que está seguida de, o no seguida de, o precedida de, o no precedida de otra cadena. Pero la cadena que precede o no precede o sigue no forma parte del match. Y lo vais a ver ahora mismo. A ver, voy a daros un ejemplo. Bueno, la sintaxis está ahí, en esta diapositiva. Es un poco difícil, pero está ahí. Y está en la página que os he dado de internet. La página está aquí. Aquí lo explica súper bien lo de look around.
en la de Regular Expression Info. Lo explica muy bien ese tío. Sí, sé que es un tío que se llama Jan Goimbarz o algo así. Eso. En fin. El ejemplo que os iba a dar de lo de Lucaron. A ver. A, B, A, B. Vamos a buscar una A que no está seguida de una B. ¿Vale? Vamos a buscar una A que no está seguida de una B. Dos maneras de hacerlo. Una os la he dado antes. Así. ¿Qué voy a poner ahí? ¿Qué voy a poner ahí? ¿Alguien se acuerda? Sí, un acento circunflejo. Bueno, a ver lo que nos da esto. ¿Veis? Ha cogido la A y la C. Las dos forman parte del match. Si en cambio usamos look around, vamos a pedir una A que no está seguida de una B. Una A que no está seguida de una B. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero voy a escribirlo bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Veis la diferencia? Solamente ha cogido la A. Es la misma A, o sea, pero el match solamente es la A ahora. Y ya no es la B, ¿vale? Eso, si en un momento dado, para vuestras manipulaciones de formatos o para lo que sea, os hace falta no incluir cierto carácter o cierta secuencia de caracteres en el match, en el patrón encontrado, para eso vale lo del look around, ¿vale? Puede ser útil. Bueno, pues vamos a... La última observación que quería hacer es que aunque hemos dicho que es una clase para humanistas y no de informática, hay una noción de optimización en las expresiones regulares. Optimización en el sentido de encontrar la que va más rápido. Y os digo que hacer esto así, esta sintaxis, eso también está muy bien explicado en lo de Regular Expression Info aquí. Eso está bien explicado ahí. Con un nombre un poco apocalíptico, le llama Catastrophic Backtracking. Mal pronunciado, pero os lo escribo ahí, que es un poco gracioso y tal. Este tío en la página le llama Catastrophic Backtracking. Bueno, entonces para evitar el Catastrophic pues una manera de optimizar, o sea, eso es que consume mogollón de memoria y mogollón de recursos. Esta sintaxis, una A seguida de cualquier cosa menos una B, hasta una B, significa lo mismo que una A hasta la primera B. Significa lo mismo, pero esto es más rápido y no hace el backtracking catastrófico. Ya lo veréis, era simplemente para decíroslo, para que sepáis que existe este tipo de preocupación y que lo podéis explotar. Vale. Por cierto, he cometido un pequeño error aquí, porque aquí he puesto el más y aquí he puesto el asterisco, con lo cual no son equivalentes estrictamente, ¿vale? Para que fueran estrictamente equivalentes, aquí tenía que haber puesto un más, para que sea igual que la otra. Pero bueno, lo que importa es el tema de que una clase negada va más rápido que el operador punto con el plus y el interrogante, lazy. Una clase negada es más rápido que un punto plus lazy. Eso, bueno, ya, lo que os decía, que para leer esto en profundidad hay, por ejemplo, este libro que es muy bueno, está esta página web. Podéis usar varias páginas web para probar expresiones regulares, como esta de Regex 101, que os lo da todo con muchos coloritos, ilustrando la sintaxis, tal, todo muy, muy bien. Bueno, pues eso, os animo a que la probéis. Ahora para los ejercicios, etc. ¿Qué más? Nada más. Eso es todo. Entonces, como os decía, yo creo que la manera de asimilar esto es probarlo para cosas que os hacen falta, que os hace falta hacer. Tenéis información, tenéis las diapositivas, tenéis información adicional como estas páginas y tal. Y si no, me podéis preguntar a mí. Mi email está en las diapositivas. Eso es. Entonces, no sé, ¿tenéis preguntas? Pasamos a los ejercicios. Si no, os explico qué ejercicios he puesto y tal. Eso. Parece ser que no hay preguntas. En los ejercicios. La pregunta es que hagamos los ejercicios. Vale, ejercicios. A ver, os explico cómo va lo de los ejercicios. Sí, dime. Dime qué. Sí. Bueno, una pregunta un poco rara, pero una persona, por ejemplo,
que no haya usado así muchos ordenadores o expresiones regulares, o ¿cuánto tiempo necesita para aprender esto, por ejemplo? ¿Hay alguna medida o no sé? Bien, voy a contestar de una manera... A ver, una cosa que me parece útil decir en este contexto, aquí hay probablemente gente de lingüística y filología. Que yo sepa, en la carrera de filología se estudian reglas fonológicas sensibles al contexto, reglas de reescritura de varios tipos. Esto es un poco como las reglas fonológicas de los años 50 de Chomsky y el otro, Hale, desde SPE, Sound Pattern of English, ¿no? Reglas de escritura sensibles al contexto. Aquello era bastante formal y bastante detallado. Estos son convenciones similares. Entonces, lo que le pudo costar a una persona que en su día estudió esto, dominar SPE, ¿no? Esta convención, pues es un poco lo que puede costarle aprender este tipo de lenguaje. Y yo creo que ayuda mucho cuando tenemos un objetivo concreto. O sea, si lo queremos usar para algo, ya, claro, ahí ya eso nos va a motivar, ¿no? Y eso. Pero vamos, yo creo que es cuestión, sinceramente, de unas horas. O sea, si tenemos un objetivo, vamos a aprender las características que nos interesan en unas horas. Sobre todo con editores de texto, ¿no? Porque aquí no hay nada que programar, o sea, no hemos programado nada. Hemos abierto esto, el Gini y hemos hecho control F y hemos metido cosas en ventanitas. Eso. Entonces, por eso creo que es accesible. Hablando de personas de filología o lingüística que están acostumbradas a este tipo de formalización, creo que es accesible. Sí, eso es. Eso. ¿Te parece razonable, Miquel? Sí, son personas que han estudiado, pero por ejemplo me refiero a cualquier persona que no sé, que no esté... Yo conozco a muchos profesores, a mucha gente que pueda hacer pequeñas investigaciones y me resulta difícil ponerles en esta tarea, no sé. Vale. Igual, y a día de hoy, pues yo creo que tenemos que empezar con esto. Esta es la cuestión y tu charla, pues a mí, por ejemplo, me ha ayudado bastante. Pero veo difícil que la gente empiece a usar estas cosas, por ejemplo. Vale, hay una cosa todavía más fácil. O sea, es que claro, a mi comprensión, este era un curso un poco destinado a gente de humanidades digitales que trabajan bastante con texto y que suelen venir de ramas como filología, lingüística, todo lo que es edición digital, a veces historia, pero bueno, son suficientemente frikis como para asimilar esto. Pero una alternativa a esto para pobres, ¿no? Aquí, esto es un Excel. Bueno, es el LibreOffice, pero bueno, es el Excel. Aquí hay filtros, ¿no? Veo un poco mal, no sé si los voy a encontrar. Pero aquí hay filtros, ¿no? ¿Dónde está eso, lo de filtros? Buah, veo bastante mal. Pero aquí hay unos filtros. Entonces, en los filtros tienes cosas en plan como una cadena que acaba con, o que empieza con. ¿Cierto o no cierto? Vale, pues esto sería una alternativa fácil. A ver, ¿qué tengo por aquí? Un momento. Esto está todo sin preparar, o sea que... Buah. No tengo ningún Excel aquí que os pueda enseñar. En fin, esto estaba todo sin preparar. Pero bueno, se pueden filtrar las hojas de Excel o de Calc con criterios de tipo empieza por, termina por, contiene números, tal. Bueno, pues eso sería un poco... una manera user-friendly, amigable total, sin simbolitos raros, de dar acceso a este tipo de funcionalidad. Eso es lo que me gustaría decir. Mira, mientras hacéis los ejercicios, igual busco uno. Claro, sí. Sí, quería terminar diciendo que Miquel, creo que vas a presentar herramientas de tipo Analitza y ContaWords, ¿no es cierto? Que son herramientas que pertenecen, desarrolladas dentro de Clarín, que nos dan análisis de textos y que luego se pueden consumir desde este tipo de aplicación, desde un Excel. Entonces, si queréis filtrar cosas con expresiones regulares porque os gusta la flexibilidad que os da, habéis aprendido el lenguaje, pues muy bien. Si no, una alternativa aún más fácil, claro que siempre un poco más limitada, porque no tiene toda la riqueza de las expresiones regulares, sería los filtros del Excel. Eso es. Vale. Vale. Hola. Quería hacer una pregunta sobre si yo, por ejemplo, quiero, en vez de en un archivo que tengo ahí en varios, y, por ejemplo, quiero encontrar siempre que dice, pues, sí. Un nombre que empiece por A,
Sí. Que sean pues, en mayúscula, por ejemplo, que sea un nombre propio o que esté después de un punto. Ujú. Y quiero que sea en varios archivos y quiero, por ejemplo, que salga, o sea, extraerlos a otro archivo o algo así. ¿Esto se puede hacer con expresiones regulares? O... Sí, claro. Con expresiones regulares sí, con un editor de texto no con todos. Por ejemplo, aquí en Gini suele haber en los editores de texto, perdón, suele haber en los editores de texto un menú que suele poner encontrar en archivos o encontrar en carpeta. Y entonces, en vez de darnos aquí, como yo os he enseñado, los resultados dentro de un archivo, ¿no? El handout este famoso que tenía por ahí, lo estoy buscando. Ay, el handout este. Hemos hecho todos los resultados de un archivo, pero con una opción de tipo encontrar en carpeta tendríamos precisamente eso, ¿vale? Yo no la suelo usar porque yo uso otro tipo de herramientas para eso. ¿Y dónde- Yo uso la línea de comandos. Y la manera más eficaz de hacerlo sería la línea de comandos. Pero para alguien que no va a usar la línea de comandos, habría opciones de tipo buscar en carpeta, buscar en archivos abiertos. Mira, a ver, ahí está. Mirad. Aquí en el menú edit de esto, no, en search. Aquí hay un menú de búsqueda, ¿vale? Finding files. Con eso sería. Y si lo que quiero es que sacarlo a algún sitio, o sea, a otro archivo, o sea, quiero que lo Sí, exporte a otro archivo. sí, hay varias opciones. A ver, sí. A ver, mira, vamos a buscar la palabra and en... Vamos a buscar la palabra and... Ah, no, lo he hecho mal. Vamos a hacerlo otra vez. Finding files. O sea, esto como digo... Finding files. Siempre en archivos TXT, ¿no? Texto. Sí, estamos con un editor de texto, entonces deberían ser archivos TXT. A ver, voy a buscar las carpetas de hoy. A ver. Perdón. Mira, aquí hay varios archivos en TI. Vamos a coger ese directorio y vamos a buscar la palabra la, ¿vale? La palabra. O sea, ¿vale con archivos XML? También lo puedes... Sí, porque un archivo XML es un archivo de texto, formateado dentro de la convención XML. Sí, no es un archivo binario. Eso. Bueno, vamos a ver lo que nos da, porque yo no lo uso esto, entonces me lo estoy aquí viendo lo que hace sobre la marcha. Pero vemos que tenemos que usar expresiones regulares, como siempre. Podemos ver si busca en todas las subcarpetas de forma recursiva. ¿Vale? Aquí no hay más que una subcarpeta, o sea que nos da igual. Y vemos que puede ser sensible a la mayúscula minúscula o no. Vamos a ver si nos da algo. Mira, ¿veis? Aquí está. Aquí nos ha dado todas las líneas que lo contienen. ¿Vale? Esto de abajo son los matches. Aquí en mensajes nos ha dado los matches que corresponden a encontrar LA como palabra en todos los archivos de ese directorio que le hemos dado. Esto de aquí abajo, ¿qué se hace? Ponemos copy all. Copy all, ya lo he copiado, ¿eh? Hacemos un archivo nuevo. Lo pegamos ahí. Lo pegamos ahí y ya tenemos ahí los matches. ¿Qué pasa? ¿Que nos molesta que haya antes el nombre del archivo? No pasa nada porque conocemos las expresiones regulares. Con lo cual lo podemos quitar, ¿no? Control H. Control H. Pum. Y decimos, desde el principio de la línea hasta el primer 2 puntos, todo eso fuera. ¿Veis aquí que hay 2 puntos? Eso lo vamos a quitar. A ver. In document. Ya lo ha quitado. ¿Veis? ¿Veis? Ha quitado los nombres de los archivos. Gracias a las expresiones regulares una vez más, que valen exactamente para eso. Pues eso sería un poco la respuesta. Obviamente, si a alguien le interesa trabajar con línea de comandos, pues... es para eso. Es para eso. Pero bien, o sea... Con el programa grep, ¿no? El programa que lo haces es grep, este programa. Que es para aplicar expresiones regulares. Eso. Dentro de línea de comandos. Dentro de línea de comandos, claro, pero bueno, una vez más, si queremos cosas amigables, pues mira, un editor de texto es una buena opción. Con sus menús de tipo buscar en directorio. Todos los 3 que os he dicho, el Notepad++ tiene una función Finding Files también. Y el Sublime seguro que también. Si lo sacamos aquí seguro que la encontramos. Este es el Sublime. Seguro que tiene por ahí una. Buah, que veo fatal con esto, pero en fin. Find, pues aquí habrá. Aquí habrá, ¿veis?
Finding files, sí, lo mismo, finding files. Eso. Vale. Pues eso sería. Paso a los ejercicios, ya nos va a dar poco tiempo, pero bueno. Porque esto se acaba a las 4:30, pero bueno. Bueno, los ejercicios. Entonces, como queda poco tiempo, creo que lo mejor va a ser que os diga cómo se divide, cómo está estructurada la carpeta de ejercicios. Y luego, si os interesa esto, podéis practicarlo y si tenéis preguntas me podéis hacer esas preguntas por mail, etc. Como os he dicho antes, para los ejercicios 1 al 9, los textos que importan son este de Derechos Humanos y lo de Yurkiewicz, que es un poeta argentino. El ejercicio 10 y el 11, que son más difíciles, tiene cada uno su carpeta. Y tenéis tanto los enunciados para cada ejercicio, que están aquí, como las respuestas, que están aquí. Eso es lo que os puedo decir. A ver, yo tenía por aquí los ejercicios. Aquí están. Vale, están aquí. En el primero se trata... El primero insiste un poco sobre la noción de las fronteras de palabra, ¿vale? El primer ejercicio insiste un poco sobre la noción de fronteras de palabra, porque hay que encontrar secuencias al final de una palabra. Eso es un poco la gracia de ese ejercicio, del primero. ¿Qué más? El segundo es más o menos la misma idea, fronteras de palabra, tal. El tercero y el cuarto hablan de escapar caracteres, porque ahí son expresiones regulares que tienen caracteres especiales, que quieren decir varias cosas. Esa es la gracia, es para asimilar la noción de escapar caracteres, caracteres que significan dos cosas distintas según el contexto. Vale. Luego, la 5, el ejercicio 5, es para ver lo de los grupos y sustituciones. ¿Vale? Es lo que hemos hecho con John, Smith, no sé qué. Es lo mismo pero con una oración en vez de con John Smith. Y con 4 palabras en vez de con 2. Eso es el 5. El 6. El 6 es la misma idea, grupos y sustituciones. El 7 os he dicho antes que es para lo de codicioso y perezoso. El 8 es grupos y sustituciones. El 9 es una pregunta con truco. Es más fácil de lo que parece porque tiene truco. Es muy fácil. El 10 es un poco complicado, es que había un TEI mal formateado, porque no tenía marcadas las líneas, el elemento L para las líneas, ni el elemento LG para las estrofas. O sea, ese TEI os lo voy a enseñar, a ver, que lo encuentre. Porque creo que esto puede ser útil para vosotros, _as, porque esto, o sea, creo que hacéis cosas de estas, ¿no? Aquí estaba este TEI, que me lo dieron en el laboratorio, mierda. Ahí. Este TI, pum, con su header, no sé qué. Las líneas no tienen línea, no tienen elemento línea. Pues esto lo podemos pasar a un TI ya formateado completamente con su elemento línea y con sus estrofas, LG. Line group, ¿no? Creo que se dice, ¿no? Line group me parece, ¿no? Vale. Esto todo con expresiones regulares. Tenéis una posible solución. Hay varias, pero tenéis una posible en las respuestas. Vale. Por cierto, habéis visto que he quitado la indentación, ¿no? Porque era más fácil. O sea, este TI no está indentado, no está formateado con espacios para que quede más bonito. No importa, porque la indentación no forma parte de la sintaxis del XML, es sin más para que lo podamos leer mejor. Pero hay programas que nos permiten indentarlo, ¿vale? O sea, después automáticamente, eso con los... Creo que conocéis programas para hacer eso, como Doxygen o no sé qué. Y hay otros en línea de comandos. Bueno, también hay... Eso también está en las respuestas explicado. Bueno. Y finalmente el ejercicio 11 es, en vez de XML, o sea, TI mal formateado, es HTML mal formateado. Porque he pensado que en humanidades digitales, edición digital y así, a veces también hace falta hacer HTML. ¿No? Tenemos un texto y queremos cambiar el color de algo, pues vamos a poner HTML para darle color. Pues aquí tenéis un ejemplo. Es una tabla que no tiene celdas, que no tiene celdas. Y tenéis que añadir las celdas con una CSS que está ahí embebida, o como se diga. ¿Vale? O sea, bueno, lo leéis y ya vais a ver. Se trata de esto que no es HTML, pasarlo a una tabla bien hecha. Y eso es un poco los ejercicios que he pensado, que pensaba que eran útiles para el tipo de cosas que se suelen hacer en edición digital y humanidades digitales en general. Entonces eso es.
pues ya está. Si queréis hacer algún ejercicio ahora, y me podéis preguntar, etc. Dejamos un par de minutos, en un par de minutos dará tiempo a... Hacer algo. O lo si que- no, podemos hacer una cosa, dejamos 10 minutitos de, o sea, como de pausa y quien quiera que vaya haciéndolo y entonces así vamos preparando la siguiente charla y bueno, si surgen dudas, pues entonces dentro de 10 minutos las consultamos, ¿os parece? Por mí ¿Sí? sí. Venga.